¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. La verdad que hoy estoy muy contento porque finalmente aquí en el canal está para ser revisada la famosísima radio de onda larga, onda media, onda corta y FM comercial ATS-20. Esta famosa radio y también económica que se publicita a través de las principales tiendas chinas. Es la verdad un desarrollo muy interesante. Más allá de que por supuesto vamos a estar analizando cómo es su recepción y cómo es su funcionamiento y ver un poquito en detalle toda esta radio, vamos a estar también analizando todo el desarrollo que hay detrás de esta radio y que hizo posible que surgiera este proyecto. Y quien ha sido tal vez el padre, ha sido un radioaficionado quien le ha dado vida a este radio. Es muy interesante la historia que hay detrás de este proyecto. Así que no te muevas de tu silla, vamos a la introducción del canal y cuando volvamos vemos en detalle la ATS-20, o mejor dicho, el proyecto de la ATS-20 y sus hermanos. Vamos a la intro y volvemos. Muy bien amigos, ya estamos de vuelta y vamos a comenzar con el desempaquetado de la ATS-20. Desde China nos viene en este caso el radioreceptor ya totalmente ensamblado. Vamos a dejarlo aquí de lado un segundo. Y nos viene también una pequeña antena telescópica de aproximadamente, no les sabría decir, aproximadamente unos 60 centímetros con un conector ESMA. Y por supuesto no va a poder faltar un pequeño cable, en este caso USB tipo C, el cual se va a conectar aquí atrás en la radio y va a poder recargar la batería interna que tiene adentro nuestro receptor. Así es, nuestro receptor funciona con batería interna. Pasamos entonces ya directo a la radio y vamos a ver que en la parte trasera tenemos, como les mencionaba, la ficha de conexión USB donde le vamos a poder dar carga. Tenemos el interruptor de encendido, fone para poner auriculares, la antena y un selector de la banda que queremos escuchar. Básicamente tenemos dos opciones que tenemos si queremos escuchar la parte de FM comerciales o si queremos escuchar la parte de onda larga, onda media y onda corta. Esto, si bien acá dice AM, sirve para tanto AM como para banda lateral. Recordemos que esta radio tiene AM, banda lateral y FM. La parte de FM es solamente en la frecuencia de FM comercial, es decir, de 88 a 108 MHz. Por la parte de adelante, bueno, es muy sencilla. Algunos me preguntaban acerca de la calidad de los switch. La verdad que se sienten muy firmes. Al tacto no hacen ese típico movimiento que suelen hacer estos switch que dicen que se rompen rápidamente. La verdad que no, estos se sienten muy bien, muy firmes. También tenemos el encoder que se siente de buena calidad. La verdad que no da una mala sensación, no tiene un juego excesivo y también tiene un botón pulsador. Tenemos también, por supuesto, una pantalla OLED, una típica pantalla que acompaña prácticamente todos los proyectos de electrónica basados en Arduino. Bueno, es esa misma pantallita monocromática OLED. Y arriba sí lo que tenemos es el altavoz, que la verdad desde ya les voy a spoileando un poco, tiene un sonido fuertísimo y de muy buena calidad. Es un altavoz bastante grande que la verdad suena muy bien. La radiecito en la foto se ve mucho más grande, pero la verdad que es súper chiquitita. Entra sobrado en la palma de la mano. Y la verdad que es muy simpática, muy ligera y creo que es una compañera ideal para para aquellos que quieran viajar con la radiecito. Por ejemplo, si la comparamos con la Tecsun, la PL368, denme un segundo que la traigo.
Aquí está la PL368. Fíjense que en tamaño les diría que hasta en volumen es menor. Es muy pequeña, muy simpática y hasta más liviano que la Tecsun PL368 que ya analizamos hace unos días atrás. Esta es la ATS-20 por fuera. La verdad que también el encapsulado es metálico. Y bueno, poco más hay que decir. Vamos a encenderlo. Ponemos en on y aquí aparece unas cosas, ¿no? SI 4735, Arduino, librerías de Arduino, proyecto por Papa Uniforme 2 CLR. Voy de vuelta para que lo podamos ver. Que es esta radio es gracias a Papa Uniforme 2 CLR. Vamos a bajar el sonido ya que no tiene sentido para cuando hagamos la review. Y bueno, acá también quiero contarles un poquitito acerca de la serie que tenemos de los receptores ATS. En AliExpress vamos a poder encontrar básicamente unos 4 modelos de este proyecto. El primero es un proyecto que es todo para armar, es decir, viene todo desamblado y uno tiene que soldar algunos componentes y armar el receptor. Uno que es el más económico y está alrededor de unos $30 o incluso menos. Luego viene este que es el ATS-20, el cual ya viene todo ensamblado, pero no tiene la capacidad de programación. Ya vamos a ver un poquito más adelante a qué me estoy refiriendo. Y luego tenemos el otro que es el ATS-20 Plus, que es muy similar a este, prácticamente igual, pero viene con otro conector USB para poder programarlo. Y tenemos también el ATS-25, que es el que trae una pantalla color más grande y algunas otras cositas. Así que más o menos esa es la gama que se vende o se suele ver en los principales portales chinos acerca del receptor del tipo ATS. Ahora, como ustedes vieron al comenzar la pantalla, aparece aquí dos datos súper importantes: SI 4735 y Papa Uniforme 2 Charlie Lima Romeo. A ver, este radioaficionado lo que hizo fue realmente un descubrimiento y un desarrollo súper interesante. Agarró un chip, en este caso el SI 4735. En realidad no solamente sino todos los chips que son de la familia de SI 47, 4732, 35, etcétera, que son unos pequeños chips hechos para la recepción de AM y FM comerciales. Son unos chips que los podemos encontrar en un montón de dispositivos y básicamente lo que le permite a las empresas que están desarrollando un receptor de radio comercial es que con muy pocos componentes y este chip podamos tener una recepción de prácticamente todas las radios broadcasting comerciales, desde onda larga, onda media, onda corta y FM. Pero, digamos, eso es el chip que se les vende a las compañías para quien quiera hacer su receptor, un receptor comercial. Ahora, lo que hizo este radioaficionado, Papa Uniforme 2 Charlie Lima Romeo, lo que hizo fue excelente. Él agarró y diseñó una librería para poder controlar este integrado con un Arduino. ¿Qué es una librería? Bueno, no vamos a poner en cosas muy técnicas, pero es, digamos, un driver. Este radioaficionado lo que hizo es crear un driver para que al chip, al 4735 o 4732, lo podamos controlar con un Arduino, y a su vez también encontró la forma de que este chip pueda decodificar banda lateral. Entonces se armó prácticamente una pequeña revolución con este proyecto, porque con un chip muy económico, con un Arduino que es un microprocesador, un Arduino Nano súper económico, podemos tener un receptor prácticamente de un rango amplio, muy amplio, de una forma muy barata, muy económica, con pocos componentes. Y bueno, los chinos vieron este proyecto y empezaron a sacar toda esta serie de ATS-20. Esa es la historia básicamente
de este receptor, que es sumamente interesante. Es por eso que también lo van a ver en muchas páginas de YouTube o incluso en el proyecto, que esta radicito se conoce como el proyecto del SI 4735, 4732, dependiendo del chip. ¿Por qué? Porque bueno, el corazón de toda la recepción la hace este chip, el SI 4735, con un driver comandado con un driver desarrollado por este radioaficionado y un Arduino Nano que está en el interior. Así que bueno, es súper interesante el proyecto, la verdad. Todos los créditos van para él y felicitaciones desde acá de Radio Bunker. Y bueno, los radioaficionados del siglo XXI no juegan con válvulas, pero están haciendo otras cosas y logrando increíbles avances jugando con computadoras. Volvamos a encender nuestro pequeño receptor y vamos a ver un poquito por adentro. Una vez que nos aparece el cartel de adentro, bueno, vamos a ver que los comandos que tenemos son muy sencillos. Por un lado tenemos BW, que es Bandwidth, que es donde vamos a poder seleccionar el ancho de banda. Vamos a tener modo para cambiar a LSB, USB. Tenemos modo, volumen para arriba, volumen para abajo. Podemos cambiar las bandas. Tenemos también la posibilidad de cambiar con step, ahí lo que vemos en pantalla. Podemos elegir 10 kHz, 1 kHz, por ejemplo, ahí estoy en 1 kHz en lo que sería la banda de 40 metros y voy cambiando. Y después también tenemos un botón de AGC donde podemos ir cambiando atenuación, AGC, etcétera, pero en este modelo no funciona, aparentemente no viene conectado. La pantallita nos da la información, por supuesto, del modo, la frecuencia en kilohertz, si tenemos atenuación que no funciona, el step, que es el paso al que está el VFO. Después tenemos un ajuste fino, que por ejemplo cuando apretamos hacia adentro el encoder, nos da la posibilidad de hacer un ajuste de fino, sobre todo en banda lateral, y la verdad que se necesita bastante para clarificar la señal. Les decía también, bueno, que no quiero que salga ese ruido, les decía también que tenemos ahí para seleccionar los distintos anchos de banda. Por ejemplo, tenemos 0,5, ideal para telegrafía. Tenemos también 2,2, 3 y 4. Súper interesante es también, bueno, que vamos pasando, al pasar de bandas nos va llevando a las distintas bandas, ya sea comerciales o de radioaficionados. Y si seguimos subiendo, nos lleva hasta la FM. Entonces, después comienza otra vez en onda larga, onda media y onda corta. Tenemos, por supuesto, en onda larga y onda media solamente la posibilidad de AM, y en onda corta tenemos banda lateral y AM para dependiendo de lo que queremos escuchar. Vamos a desarmarla y ver un poquito por adentro qué es lo que tiene. Y seguimos analizando para ya después sí pasar a las pruebas de recepción. Muy bien amigos, ya tengo acá el ATS-20 desarmado. Vamos a ver qué tiene en su interior. Vemos que en la tapa superior tenemos el altavoz, que como les digo suena muy bien. Y bueno, son 3 watts y 4 ohms. Se nota, es un altavoz bastante bueno. Me ha gustado mucho la potencia de la calidad de audio que tiene. Es bastante buena. Luego en su interior vemos, bueno, y acá está un poquito lo que les quería comentar, que les había comentado antes. De este lado tenemos toda la parte de control. Vemos que tenemos el USB, pero en esta radio solamente sirve para recargar la batería interna que tiene adentro, y para ello hace uso de este pequeño chip. A ver, déjenme ver que no me confunda. Sí, este es el chip que controla la recarga por USB de la batería de litio, y aquí tenemos el pequeño procesador. En este caso mi modelo no viene con un Arduino Nano en su interior como lo hace el ATS-20 Plus, sino que directamente acá han soldado el mismo chip, que es un AntMega, el 328P. Lo tienen soldado, y bueno, en este lamentablemente no se puede cambiar el firmware. Si ustedes se compran el ATS-20 Plus,
van a tener otro USB donde acá arriba tienen un Arduino Nano y pueden cambiar el software, ya que hay varios, el proyecto ha seguido avanzando y han salido nuevos firmware para que pueda ser actualizado. De este lado, bueno, tenemos el amplificador de audio, tenemos el pequeño switch, tenemos la antena, un pequeñísimo frontend con selección de banda. Y aquí, señoras y señores, está el famoso SI 4735. A ver si me deja. Bueno, es ese que está ahí. SI 47. Bueno, en este caso es el. Han usado un 4732. Son muy similares. Ahí está. 4732A. Es lo que le decía. Sirve para muchos chips de la familia SI 47. Entonces puede ser el SI 4735, el 32, etc. Así que bueno, en mi caso es un SI 4732, pero es para todos, prácticamente son todos lo mismo. Del otro lado, bueno, tenemos el panel de comando, nada del otro mundo, una pequeña pantalla LED y los pulsadores soldados. Fíjense ustedes, ¿no? Esto es lo revolucionario de este proyecto. Tenemos un receptor que cubre prácticamente todo lo que es onda corta y ocupa... ¿Cuántos componentes son? 20 componentes, o sea... Nada, dos chips, un chip de audio, que hace la recepción propiamente dicho, un procesador que hace el control del chip, el control de la batería, y este no sé para qué será, pero ya está, listo, se acabó. Fíjense lo que es esta plaquetita. Y bueno, eso es también lo que hace que su costo sea súper accesible, de alrededor unos $40 o menos. Y hay un receptor súper interesante. La versión con pantalla de táctil y de colores y con un montón de cosas es el ATS25, pero cuesta $100. Para mí, la verdad no me lo justifica. Preferiría, no sé, tal vez comprarme una Tecsun más grande. Así que bueno, me parece que el que mejor relación calidad-precio tiene es el ATS20 Plus. Este no, porque no se puede jugar con el software, sino conviene por ahí comprar el ATS20 Plus, que es el que tiene el Arduino Nano, donde uno lo conecta a la PC y puede actualizarle el software. Pero, ¿qué va? Una radicito ideal para viajes, ideal para si alguien que la quiere llevar en un viaje en avión, es muy pequeña, les vuelvo a insistir, les comparo con... bueno, acá no, salí de acá. Se los comparo con este Tecsun, que esta me encanta y desde ya agradezco la recepción que he tenido. El video de esta radio logró 20.000 visualizaciones en 2 semanas. O sea, muchas gracias a todos por el apoyo al videito de la Tecsun. Esta yo creo que le hace una competencia de cara a cara. Lo que me gustó, lo que no me gustó, como siempre. Lo que me gustó es la sencillez, lo práctico, lo liviano, la calidad de audio. Y la posibilidad de sintonizar que tiene. Incluso hasta la calidad constructiva para ser de China no está mal, se siente sólida. Muchos se quejaban de las teclas, les puedo asegurar que están muy bien. Eso es lo que me gustó. Lo que no me gustó es que, bueno, cuando hay que jugar bastante para ajustar bien la sintonía fina. Si una estación, por ejemplo, está en 7140 y nosotros ponemos 7140, tenemos que después jugar con el VFO para ajustarnos bien al audio. Ya lo van a ver en los videos de recepción. Y que, bueno, tiene el mismo problema, digamos, que la Tecsun, que cuando vamos pasando de a 1 kHz hace como intermitente el ruido, ¿no? Hace como un pequeño salto, que también lo van a ver en los videos. Pero nada que sea algo terrible para el precio. Es súper interesante, buena sensibilidad y la verdad que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho este pequeño receptor ATS20. Me gustaría probar el ATS100. Si alguien me lo quiere hacer llegar, se los agradezco. Porque no lo tengo ni por ahora no lo puedo comprar. Es bastante caro. Pero bueno, en definitiva están todos basados en el mismo proyecto. Y una vez más, las gracias de la comunidad de radioaficionados a este radioaficionado, valga la redundancia, brasilero, Papa Uniform 2 Charlie Lima Romeo, que fue quien se quemó las pestañas desarrollando un driver para poder controlar este chip con un pequeño Arduino y hacer una radicito súper económica para toda la comunidad de radioaficionados y radioescuchas, por supuesto. Vamos a las pruebas de recepción, no perdemos más tiempo.
Y bueno, me cuentan cualquier cosa en los comentarios si quieren saber algo más. This is not easy, I know. Nor will everyone be able to do it. Not even all people of faith are able to do this. Life can be very brutal. Circumstances can be overwhelming. But it only takes one person taking the first steps toward peace and bridge building, and the entire situation can be changed. Where there is anger, let me bring joy. Contest in the X-ray 1 Hotel Papa November contest. TQ contest in the X-ray 1 Hotel Papa November. TQ contest in the X-ray 1 Hotel Papa November. In the X-ray 1 Hotel Papa November. Check your contest in the X-ray 1 Hotel Papa November contest. Thank you, my friend. Good luck and good weekend. 23. Thank you, my friend. Good luck. CQ 20 meters. Romeo 3 Delta Papa Hotel. Romeo 3 Denmark Papa Hotel. Over. CQ 20. Da Afirka gani ya kori ji. Shafa labari. Amsoshin wasiƙun Wasannin motsa jiki, zagaya, uwar jiki. Allah ɗaya zare banban. Koyon turanci. Taylor One ke farin ciki tabbatar ko shirin wannan. Ike biskitu. Cewa. Sulusi. So, working condition from my side, I'm using ICOM IC7300. That is driving now an amplifier, ICOM PW1 Euro. The power is about 500 watts. And my antenna is an inverted V-dipole 20 meters from the ground level. So back to you, Doug. G6INU I1WSN. Zu Warnstreiks aufgerufen. Nach dem Tod einer Korrespondentin des Fernsehsenders Al Jazeera im Westjordanland wird international eine unabhängige Untersuchung gefordert. Unter anderem die Bundesregierung und die USA verlangten, die Umstände aufzuklären. Die 51-jährige Journalistin war bei einem israelischen Militäreinsatz